buenas tardes, queridos auditores. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa llamado Sociedad Libre. Mi nombre es Joaquín Vázquez y el día de hoy estoy con Rodolfo Arecheta, abogado, ¿cierto? De la Universidad de Chile, y Manuel Villarroel, egresado de Derecho, pronto a ser abogado, también columnista del Pingüino. Bienvenido acá al programa, gracias por concurrir con la invitación. Bueno, estamos en marzo. Volvió un poquito la normalidad al país, el super lunes, super martes, no sé cuánto. Super. Tacos por todos lados. Y bueno, y parece que al final el gobierno volvió a trabajar también y empieza a haber más novedades, más material para el programa. Hay varios temas a tocar. Voy a tocar un tema que me parece que, bueno, va totalmente en contra de una de las cosas que nosotros, yo personalmente creo que es vital para un país, que es la igualdad ante la ley. El gobierno en el protocolo de uso de la fuerza, reglamento de uso de la fuerza, sí, que regula el actuar de las policías y las fuerzas armadas, incorporó consideraciones específicas para el uso de la fuerza para mujeres, migrantes y diversidades sexuales en reglas de uso de la fuerza. O sea, acá me disculparán, pero no creo que lo importante en el uso de la fuerza debe ser qué fuerza está usando el otro o qué riesgo supone para la comunidad, y no las condiciones biológicas o de origen ¿cómo se llama? De la persona. No creo que si la persona que está disparando, porque también para los adultos mayores también consideran para los niños, pero tú me vas a decir, si hay un adulto mayor disparando a la gente en la calle, tienen que tener una consideración distinta, o si está un adulto mayor golpeando a alguien, tiene que tener una consideración distinta que si es un hombre chileno totalmente. Además que cómo legal, saber si es que tiene, claro, si es adulto mayor o... No. Bueno. Entonces, por un lado está la prácticamente nula posibilidad de implementación de esto, o sea, es absurdo. Y por otro lado, se viola este principio de igualdad ante la ley. Rodolfo, ¿qué opinas tú al respecto? Mira, primero saludar a Manuel. Muchas gracias por venir. Un intento del programa por darle espacio a voces jóvenes. Así que bienvenido. Gracias. Y gracias por asistir. Bueno, quizás poner un poco en contexto el tema de las reglas del uso de la fuerza. Guardan relación con este intento de que las fuerzas militares de alguna forma se puedan hacer cargo de ciertas labores de orden público, con la finalidad de despejar la labor de carabineros de algunas actividades que quizás le están tomando mucho tiempo, de modo de que se puedan enfocar en los crímenes y no estén, por ejemplo, cuidando una estación de metro, sino que estén en las calles defendiendo, digamos, o capturando a quienes infringen la ley. Y en ese contexto se ha discutido mucho el COSENA, que fue convocado por el presidente en enero. Una de las cosas que decían las Fuerzas Armadas: nosotros no estamos de acuerdo con salir y ser parte del orden público, no nos corresponde a nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer, pues, nuestro mandato constitucional es defender la integridad territorial del país. Y si es que lo hacemos, tenemos que tener claro cuándo vamos a estar autorizados para usar la fuerza y cuándo no. ¿Por qué? Porque si es que no está claro esto, un militar, digamos, va a preferir abstenerse de usar, claro, la fuerza, dado que después puede ser encarcelado o digamos, juzgado por haber violado, no sé, de derechos humanos y todo esto que hemos visto. Entonces, la posición de las Fuerzas Armadas es: nosotros intervenimos siempre y cuando esté claro cuándo podemos intervenir y cuándo no. Y eso es lo que no está claro y eso es lo que se está discutiendo. Que se ha demorado mucho, digamos, y es algo que ha sido votado de forma negativa en el pasado por el gobierno cuando era oposición, todo lo que tiene que ver con infraestructura crítica, el tema de la inteligencia, que ahora está muy en boga por el tema del secuestro. Y ahora, claro, desde el mismo oficialismo salieron a quitarle el piso a la ministra Toá, la ministra de Interior, que está a cargo del proyecto, porque la verdad es que poner este tipo de consideraciones, digamos que tienen que tenerse en cuenta la condición de minoría o la edad de la persona al momento de llevar a cabo este control, parece un poco absurdo, por lo que decía Joaquín, dado que primero es muy difícil cuando hay que usar la fuerza, digamos, una persona tiene que dispararle a otra porque está llevando a cabo algún acto criminal.
es muy difícil discernir si es que es un transexual, es homosexual. O si es inmigrante si es inmigrante o no, si tiene 59 o 60 años. Entonces es curioso, ¿qué va a hacer? Le va a preguntar, oiga señor, ¿usted cuántos años tiene? Porque tengo que saber si es que cómo actúa. No, la verdad es que no es muy viable y ha generado muchas críticas por buenas razones, y el gobierno ha decidido de alguna forma retroceder, cuando en realidad quizás lo que debió haber hecho desde el primer minuto es prever que esto no iba a tener ningún asidero, o que no iba a tener ningún sustento y que iba a dificultar la tramitación de la ley, que es una ley muy necesaria. Y finalmente vemos que se hace una zancadilla y que asimismo, y que de alguna forma dificulta una ley que es urgente. No sé cómo lo ves tú, Manuel. Mira, sin ánimo de que esto se transforme en una clase de derecho ni que hablemos de la ley permanentemente, habría que preguntarle al gobierno, al presidente y a sus asesores si conocen un poquito la dinámica de la ley en Chile, porque en un marco normativo donde tenemos a la Constitución como norma fundamental, proponer este tipo de proyectos vulnera fundamentalmente las garantías que están mandatadas en la Constitución, la igualdad ante la ley. Uno puede entender ciertas situaciones en las que sí deben existir algunos cuidados, pero esos cuidados no pueden estar por sobre lo que la ley mandata dentro de la función del gobierno, que es precisamente que en Chile no existen ni personas ni grupos privilegiados. Y lo único que hacemos es, al entregarle a minorías, a grupos etarios, a inmigrantes o a cualquier sector en particular distinciones ante la ley, un poquito parecido a lo que querían con la primera propuesta constitucional, los convencionales de entonces, es debilitar esa igualdad ante la ley que se ha construido durante muchos años en base a principios fundamentales y que están garantizados en la Constitución. Entonces, parece que el presidente no solamente no quiso continuar con su examen de grado, sino que poco estudió Derecho Constitucional mientras fue estudiante de Derecho, porque vulnerar garantías de este tipo es de muy mal gusto. Y proponerlas, sobre todo cuando no hay un conocimiento claro de cuál es el funcionamiento orgánico de la ley, me parece a mí una falta de respeto para los ciudadanos. Sí, claro. Y para cerrar el tema, porque tenemos hartos temas, también es como echar abajo todo el reglamento. O sea, si tú introduces ese nivel de incertidumbre, inconstitucionalmente o no, igual ya da para que cualquier miembro de las Fuerzas Armadas se rehúse a usar la fuerza, porque no va a tener ninguna posibilidad de discernir si es inmigrante o no, la edad que tiene, el género con el que se identifica, etcétera. Entonces, yo creo que parte de como que te anula todo lo posible bueno que puede tener el reglamento esta cuestión. Esperemos que lo... Hay un tema ahí también que es muy complejo, porque respecto a los reglamentos manuales que siguen las fuerzas de orden público, cuando se presume la minoría de edad de una persona, es que por regla general se entienda que es menor. Entonces, frente a eso, si no tengo la claridad, no tengo cómo comprobar la mayoría de edad de un determinado sujeto, tengo que presumir que es menor y por tanto van a haber medidas distintas. Sí. No parece, sobre todo cuando la ley de responsabilidad penal adolescente tampoco ha cumplido muy bien con el fin. Finalidades. Sí, ahí está el tema jurídico al final que parece innecesario, y obviamente se pueden hacer se pueden hacer diferencias siempre que estas estén justificadas, porque en este caso parecieran no estar justificadas. El gobierno se escuda diciendo que es respecto al tratamiento que le va a dar el militar, en vez de que no le da a una persona transexual, por ejemplo, que no le diga señorita cuando quiere que le digan que es señor, pero uno ve que la verdad es que dada la magnitud de lo que se está tratando, eso es totalmente irrelevante y puede ser una traba, digamos, en la aplicabilidad práctica. Entonces está el lado jurídico y el lado práctico de bueno, ¿qué vamos a hacer con esta ley que tiene urgencia y que fue explícitamente señalado como las Fuerzas Armadas como una piedra de tope para, digamos, apoyar esta iniciativa y hacerla efectiva? Sí, oye, otro tema que salió a la luz ayer o antes de ayer es la exclusión de FIDAE de Israel. FIDAE, para los que no saben, es la exposición aeronáutica, no sé la cifra, o sea, perdón, las siglas se me fueron, pero es la Feria Internacional de Aeronáutica que hace Chile todos los años. Cada 2 años, perdón. En el aeropuerto de Santiago, es tremenda feria, es gigante, es muy entretenido también, va mucha gente. ¿Ha ido? Sí. Uno puede ir a ver los aviones ahí, de distintos tipos de aviones que no se ven regularmente, etcétera. Pero bueno, excluyeron a Israel
al parecer esto por solicitud, el gobierno lo excluyó por solicitud del Partido Comunista. Dicen, le están todos echando la culpa al alcalde Daniel Jadwe, que tiene, ¿no es cierto?, ascendencia árabe, entonces Palestina, pero lo hicieron con una liviandad. Y atrás de esto hay un tema crítico, de estratégico, de seguridad nacional incluso, y para eso voy a leer una carta y después le voy a dar la palabra a Manuel. Primero, se llama la carta FIDAE, ausencia de empresas israelíes. Señor director, la suspensión de la participación de empresas de defensa de Israel en FIDAE 2024 produce graves efectos políticos estratégicos, ya que nuestro país tiene una gran dependencia de Israel en materia de defensa y en el desarrollo espacial, ya que el Sistema Nacional Satelital, SNSAT, en su totalidad depende de empresas de ese país. Es el sistema chileno es satelital. Esta decisión afecta a la seguridad nacional y a FIDAE, que ha contado desde sus inicios con empresas de Israel, leal socio comercial de nuestro país en materias de defensa. Esta decisión podría traer repercusiones para las capacidades de nuestras Fuerzas Armadas. Miren quién firma la carta. José Gaete Paredes, general de brigada, presidente del Centro de Generales del Ejército. Osvaldo Sarabia Vilches, general del Aire, presidente del Centro de Generales de la Fuerza Aérea. José Miguel Romero Aguirre, vicealmirante, presidente del Cuerpo de Almirantes. Álvaro Guzmán Valenzuela, general de brigada, presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes de Defensa Nacional. O sea, todos los representantes de los grandes mandos de la Fuerza Armada de Chile, en el fondo, dando a conocer su molestia y dando a entender la muy mala decisión de excluir a FIDAE, que en el fondo también se castiga a empresas de un país el cual también poca incidencia pueden tener en el contexto que se da en la guerra. Pero Manuel, ¿cuál es tu visión ahí? ¿Cómo crees que se ha manejado el gobierno también en las relaciones internacionales al respecto? Mira, yo la verdad es que soy muy, muy crítico, sobre todo en cuanto a que el presidente sea magallánico, nos da a todos los magallánicos un peso mayor. Y creo que en el entendido en que nosotros tenemos relaciones bilaterales desde el año 49, entiendo, con Israel, en el que el Estado de Chile lo reconoce también como un Estado partícipe, venir a hacer una especie de política desde las entrañas, como dejándose llevar más bien por la nota, más que por la historia o por las relaciones bilaterales que tenemos suscritas con el país y que han entregado tantos aportes de materia tecnológica, es decir, seguridad, incluso hasta en algunos eventos, por qué no decirlo también, de armas para nuestras fuerzas militares. Me parece no comprender las necesidades y sobre todo no haber entendido la función para la que es mandatado el jefe de Estado y jefe de gobierno, una persona que tendría que preocuparse de que efectivamente esta construcción democrática de años con estados con los que tenemos suscripciones bilaterales y que desde luego han permitido este mayor desarrollo y crecimiento internacional y la posición internacional de Chile, cerrando puertas, dejándose llevar porque uno u otro partido particularmente haga solicitudes al gobierno, es no gobernar para Chile, sino para los partidos que forman la coalición del presidente. Entonces, qué lamentable es excluir, sabiendo además, porque la ministra Toá reconoce que el presidente toma la decisión, siendo algo muy doloroso, dice Carolina Toá, toma la decisión en conocimiento de que esto puede tener repercusiones futuras no muy agradables, y ni tan futuras. Entonces, cuando no se toma en consideración la gran cantidad de factores negativos que esto puede traer al arrastre, desde luego vemos que se cumple este dicho de que en el gobierno abundan los alumnos en práctica y falta el profesor guía, porque no tienen un guía específico que les vaya determinando, bueno, este es el camino correcto, no nos dejemos llevar por la pasión y dejémonos llevar por lo que corresponde en las relaciones internacionales. Sí, yo en la misma línea creo que el gran problema acá, en términos generales, es que se afectan los intereses y la seguridad de Chile, digamos, porque como bien decía Joaquín, Chile depende, parte de su armamento, por ejemplo, los armamentos de los F-16, que son los aviones más avanzados de Latinoamérica, que los tiene Chile, parte del equipamiento son proveídos por empresas israelíes. También empresas israelíes son fundamentales en todo lo que tiene que ver con las plantas desalinizadoras de agua, que es lo que estamos tratando de proponer y ver en el norte.
Entonces, esto complica las relaciones y el embajador israelí dijo que iba a evaluar las relaciones militares de cooperación militar entre Chile y Israel tienen larga data, como decía Manuel, y el embajador dijo que iba a evaluar, hay una persona encargada, digamos, del gobierno israelí en Chile para coordinar este tema de defensa y el embajador de Israel en Chile señaló que iban a evaluar si es que esa persona iba a permanecer en Chile o, comillas, estoy citando, lo iban a mover a un país más amistoso. Claro. Y esto tiene que ver con una serie de acciones del gobierno chileno de hostilidad en relación a Israel que datan incluso antes de la guerra, digamos, que iniciada entre Israel y no voy a decir Palestina, sino que Hamás, y que tienen que ver partido con el gobierno negándole las cartas credenciales al embajador de Israel en Chile, que fue una cuestión bastante inédita y salió en los medios de comunicación de todo el mundo por lo excepcional, digamos, en términos diplomáticos, el embajador no puede empezar a ejercer en Chile si es que el presidente o un representante del presidente no recibe las cartas credenciales y el gobierno no lo hizo, digamos. Y se ha sumado una serie de actos hostiles, por ejemplo, ya una vez iniciada la guerra entre Israel y Hamás, el gobierno fue a organismos internacionales como, digamos, cabeza de los países que denunciaron violaciones a derechos humanos en esta guerra, digamos que una guerra que generalmente se violan derechos humanos en las guerras. Fue a la cabeza en presentaciones internacionales, lo cual también ha sido respondido por Israel. Y acá uno empieza a ver los culebreos, por ejemplo, la ministra Toa, cuando le preguntaron acerca de esto, dice que es una decisión muy dolorosa, pero que lo que se está haciendo acá es privilegiar los derechos humanos. Y ahí uno se pregunta, ¿qué es lo que debiese priorizar un gobierno de Chile si los derechos humanos que se vulneran en una guerra en la cual nosotros no estamos comprometidos? Claro. O la seguridad nacional, dado que nosotros recibimos de manera frecuente y nuestros socios comerciales en materia de defensa más importantes el gobierno de Israel. Entonces, la verdad es que ¿qué estamos haciendo acá? Finalmente es privilegiar una posición política que no necesariamente representa al país, sino que, como nos consta todo, es una visión del presidente por sobre la seguridad nacional, y esto ha salido a la carta que leyó Joaquín. Personas desde el mundo de las Fuerzas Armadas han salido a criticarlo con dureza, porque la verdad es que es muy grave que, por ejemplo, las empresas que ya no van a ser invitadas a la FIDAE corten contratos con el gobierno de Chile, y eso no es una especulación, es algo que el mismo embajador está evaluando, y que sería muy grave, o sea, y sobre todo que el contexto geopolítico se ha empantanado un poco con asesorías que está haciendo Irán a Bolivia, tal como nosotros tenemos contactos con Israel, lo mismo con Bolivia, y Israel también tiene un convenio de cooperación militar muy importante con Estados Unidos, que también es un aliado de Chile. Entonces sería muy grave que con estas hostilidades recurrentes de nuestro gobierno se dañara la relación no solo con Israel, sino que con los aliados de Israel, que no es una cuestión que uno pueda descartar. Entonces yo creo que acá ha salido mucha gente a acusar antisemitismo, pero el tema se empieza a agrandar y es más o menos acumulativo. Sí, claro. O sea, si ya hacen la denuncia ante la Corte Internacional por el tema de los derechos humanos, ahora súmale esto y todos los comentarios también que ha hecho el presidente. Yo espero de verdad que el gobierno de Israel o los representantes de Israel entiendan que este es un gobierno de turno y que después podemos retomar relaciones, porque la destrucción de toda la credibilidad o de la tradición de relaciones exteriores de Chile, que ha sido muy buena. Recuerden que además Chile es un país con muy buenas relaciones exteriores. Tenemos uno de los pasaportes de mayor capacidad del mundo para viajar a los chilenos. ¿Por qué? Porque tenemos buenas relaciones con la fueron buenas durante mucho tiempo. Y ahora este gobierno que se trata de dar de justiciero internacional y ni siquiera puede proteger las fronteras chilenas y darle seguridad a sus habitantes, la verdad que está causando un daño que esperemos que pueda repararse prontamente con un próximo gobierno, porque yo la verdad que no tengo ninguna fe, cero absolutamente nada de que este gobierno cambie su parecer al respecto con Israel. Sí. La pregunta es si es legítimo que las convicciones personales del presidente representen a todo el país con las consecuencias negativas que eso tiene. O
O sea, Sí. vale preguntarse si es legítimo comprometer la seguridad de la nación por una convicción personal del presidente respecto a una guerra en la cual nosotros estamos a miles de kilómetros, ¿no? y que no nos afecta, salvo que el presidente entre en disputas con los aliados militares de Chile. Es una Sí. cuestión... Y que por lo demás pasa, tú lo decías, Joaquín, Chile en este minuto tiene como este ánimo de ser justiciero respecto a derechos humanos, siempre y cuando no sea en base a los sectores que trata de representar, porque es un gobierno que evidentemente no está gobernando para los chilenos, sino para sus sectores. Y así también te encuentras, dado que es un espacio de contingencia y de conversación, con, por ejemplo, esta declaración que hace el PC de que en Venezuela al parecer dictadura no hay, no es dictatorial el gobierno del presidente Maduro, como señalan ellos. Entonces, hay un gobierno que por una parte respalda al PCE, con un alcalde como Jadwe que al parecer intervino en que quede Israel fuera del FIDAE, y por otra parte, un mismo gobierno que en un mismo partido nuevamente tiene que venir a respaldar o a decir o a aclarar cuáles son estos dichos respecto a que parece que se vulneran derechos internacionales y vamos a ser justicieros de los derechos humanos en un sector en particular, pero en el otro, como es nuestro aliado, parece que mejor no tocarlo. Entonces, llama la atención esta defensa que hace el gobierno. Si es tan férrea, ¿por qué no castiga a todos? Claro. O directamente, como decía Rodolfo recién, evidentemente tiene que ver con las líneas personales del presidente y no con el mandato para el que fue elegido. Sí. No, sí. Bueno, al final lo que dice a Fito también, que el presidente gobierna para lo que él cree y para sus partidos, como tú también mencionabas, y por los intereses del país, poco y nada, la verdad. Y eso al final termina afectándonos a todos, porque falta ahora que se tire contra China. contra China no se va a tirar, pues. No, porque son comunistas, pero claro, pero en el Contra fondo, Estados Unidos. Contra Estados Unidos. Si Estados Unidos bombardea algo, de seguro también se va a ir a demandarlos a la corte, no sé dónde. Y sí. Bueno, vamos a cambiar. Llevamos 20 minutos de programa. Estamos acá en el programa Sociedad Libre junto a Rodolfo Arecheta, Manuel Villarroel y con quien habla, Joaquín Vázquez, para los que nos están escuchando por la radio. Pasamos a la tercera noticia, el caso Ronald Ojea. Este caso no lo hemos tocado mucho en el programa, creo que no se había tocado. Sí. Bueno, en Sí. unos anteriores, pero hace un rato a harta noticia. El programa pasado no lo tocamos. Recordemos que este es un venezolano que se le dio asilo político en Chile. Era un preso político allá en Venezuela que se fugó a la cárcel, se acogió en Chile, le dieron asilo político y lamentablemente fue secuestrado y asesinado el mismo día, al parecer, que lo secuestraron por una banda de crimen internacional. Y ya está prácticamente claro que es el Tren de Aragua, que es una banda criminal de Venezuela. Y bueno, hay muchos temas al respecto. Hoy salió una noticia de que uno de los prófugos, de los que participaron en el secuestro, había tenido relaciones con el ex vicepresidente de Venezuela, Tarek El Aissami, que era el ex número 2 del régimen de Nicolás Maduro cuando se desempeñaba como gobernador, lo que podría ser algún grado de vínculo de este crimen con La dictadura. el gobierno, la dictadura de Nicolás Maduro. Y bueno, Fito, a ver, te dejo ahí. Tú le has hecho más seguimiento Sí. al caso en particular. Bueno, ya en sí mismo es muy grave que haya una persona que recibió refugio, asilo, por ser una persona perseguida políticamente por una dictadura, que haya sido secuestrada y encontrada muerta, digamos, independiente que no hay claridad de quién fue, cuáles fueron los móviles y los motivos. Ya en sí mismo es muy grave y llega a cuestionarnos si seguimos siendo el asilo contra la opresión al final, Claro. porque si una dictadura caribeña puede llegar y matar a alguien en Chile, la verdad es que de asilo contra la opresión hay poco. Y han habido una serie de reacciones, y una de las que ha llamado más la atención ha sido que de alguna forma se ha vinculado al Partido Comunista Chileno con digamos, el secuestro. Yo no tengo claridad cuál es el vínculo que se ha hecho o quién ha hecho esas denuncias, pero esto lo puso en el tapete el presidente, que
salió hace unos días, el fin de semana, para ser más preciso, diciendo que hay un anticomunismo visceral en Chile y que como el Partido Comunista ha sido tratado con mentiras, y a propósito del fallecimiento o el asesinato de este exmilitar venezolano. Y ahí yo lo primero que me llama la atención es que que el presidente no haya abordado el tema desde el punto de vista humano, que aquí hay una persona fallecida con familia, que era un asilado a la cual nuestro país le había dado asilo, y sale a hacer una defensa corporativa del Partido Comunista, claro, de Chile, cuando en realidad yo no sé quién, quizás alguien hizo algún vínculo, pero no me queda claro que esto haya sido una cuestión que estaba en boca de todos, que el Partido Comunista hizo... Yo no escuchaba a nadie, seguramente algo de eso hay, porque el Partido Comunista chileno ha hecho una defensa y se la sigue haciendo. Lautaro Carmona salió después de las declaraciones del presidente, Lautaro Carmona, el presidente del Partido Comunista, salió diciendo abiertamente que a propósito de estas palabras, que ellos decían a mucha honra que el gobierno de Venezuela no era una dictadura, cuestión que es bastante curiosa de señalar, dado que la posición oficial del gobierno es que sí es una dictadura y la posición de distintos organismos internacionales y países a lo largo del mundo. Pero bueno, entonces se genera este revuelo y estamos hablando, se distrajo la atención de los móviles, de cómo fue, de quién realizó este secuestro con posterior asesinato, a que tiene que ver el Partido Comunista y una defensa corporativa al Partido Comunista por parte del presidente en vez de dar las condolencias a la familia, que es lo que yo creo que hubiese correspondido, y señalar que es lo importante, que se está llevando a cabo una investigación y dando certezas de que esto, bueno, que yo creo que no las puede dar por la situación delictiva y de instalación de ya carteles transnacionales en nuestro país, como el Tren de Aragua, que debiesen ser las preocupaciones del presidente. O sea, el presidente, a través de su Ministerio del Interior, tiene la obligación de velar por la seguridad de los ciudadanos, y frente a algo tan grave como lo que estamos comentando, sale una defensa corporativa del Partido Comunista que después... Lo que pasa es que desmiente, esto fue así. El presidente dijo: el anticomunismo visceral de algunos sectores políticos y sus medios afines en nuestro país es demasiado evidente. Dice: no conozco otro partido que reciba tantos ataques ad hominem y mentiras. Yo al menos no tengo ninguna duda del compromiso democrático y social del PC chileno. Y pasa un par de días y aparece el presidente del Partido Comunista, Carmona, diciendo que él defiende a mucha honra de que en Venezuela no hay una dictadura. ¿Es el compromiso democrático del PC chileno, Manuel? ¿Ah? Mira, yo lo escribí el día domingo en una de las columnas. Sorprende profundamente cómo este lugar que iba a ser el asilo contra la opresión terminó siendo tumba para quienes quieren ser libres. Y lo digo así, y la columna se llamaba también, hacía la pregunta de si finalmente somos o no la copia feliz del Edén, porque lejos, como muy bien señala Rodolfo, de salir a hacer estas críticas o análisis respecto a partidos políticos determinados o qué sector le atribuye responsabilidades a otro, el presidente debiese tener un rol mucho más humano, mucho más efectivo y de mucho mayor control y neutral, respecto digamos, a lo desatado que está la situación criminal en Chile. Por ejemplo, y solo a modo de cifras que son conocidas, entre el 2012 y el 2022, en el decenio, a 120 fue el aumento de los delitos asociados al homicidio. Homicidio en riña, homicidio propiamente tal, calificado, etc. Entonces, cuando nosotros vemos que hay una situación nacional alarmante, o por lo menos que debiese llamar la atención de todos los sectores, y por otra parte es el gobierno el que está diciendo: mira, respecto a ciertos usos de la fuerza, mejor tengamos consideraciones, protocolos y consideraciones, no están entendiendo, parece, que realmente viene una realidad muy distinta a este Chile que durante los últimos 10 años bajó sus delitos de mayor connotación social, como el robo, pero aumentó los delitos contra la vida, como el homicidio. Entonces, ¿de qué sirve llenarnos en los medios de comunicación de orgullo de decir, bueno, efectivamente en Chile parece que no roban tantos y matan más? Claro. Y es eso lo que tendría que centrar, o en eso tendría que centrar sus energías al gobierno, en proponer algún proyecto de ley o modificaciones legales
que efectivamente refuercen la seguridad, en cuya inseguridad se funda el mayor problema que hoy día la gente... Tú haces un cuestionamiento social rápido, y así como en algún minuto lo fue educación, salud, pensiones, cuando estaba este supuesto grito nacional de una nueva constitución, que fue, no sé en qué minuto se creó ese canto nacional, tú hoy te preguntas cuál es el mayor problema que existe para todos los chilenos transversalmente, y es la seguridad. Y por otra parte tenemos un gobierno que, lejos de hablar de seguridad, sigue haciendo cuestionamientos que son banales, que son políticos, que no tienen que ver con el rol de un jefe de gobierno, sino de un presidente de un partido político, más bien. A mí también me gustaría hablar un poco de esto, ya llevándolo a nivel más general, cuando se habla de las credenciales democráticas del Partido Comunista. Y acá es curioso, se borra rápidamente la historia que ha tenido el Partido Comunista en el mundo, y también desde un fundamento filosófico. El Partido Comunista es una ideología vinculada al marxismo. El marxismo supone la superación del Estado de Derecho, o el Estado, o la democracia liberal como la conocemos, de todos los países de Occidente. Señalan que ese es un modelo político burgués, y lo que hay que hacer para derrocar al modelo político burgués es la lucha de clases, llevar la lucha de clases instalando, y esto es comillas, la dictadura del proletariado, haciéndose de los medios de producción y, digamos, estableciendo la dictadura y después llevando a cabo el comunismo. Entonces, eso, desde un punto de vista ideológico, el ABC viene desde ahí, esa es la vertiente donde viene. Y desconocer eso, que en sus postulados filosóficos está la superación de la democracia liberal, es un primer punto. Un segundo punto, y que está ligado en el anterior, es que en base a eso, el Partido Comunista ha validado prácticamente todas las dictaduras que sean de izquierda en el planeta, y las sigue validando hoy día. Entonces, esto no es ¿cuáles credenciales democráticas? Si dentro del ABC del comunismo está la superación de la democracia liberal como la conocemos. Y esto lleva a un tercer punto, digamos, Marx escribió en el siglo XIX, obviamente han habido personas que han adaptado su pensamiento, y ahí tenemos más modernos personas como Gramsci, o como Ernesto Laclau, el argentino, o Chantal Mouffe, que es, digamos, una de las madrinas del Frente Amplio, que de alguna forma han suavizado esto. Ya no son los obreros a través de levantándose en armas contra el Estado burgués, sino que de alguna forma es utilizar el populismo como una fuerza de choque e ir colonizando los espacios poco a poco de forma estratégica, hasta llegar a subvertir el orden de la democracia liberal. Entonces, esto está súper claro, y estas son las doctrinas a las cuales adhieren expresamente el Partido Comunista. Entonces, esta como victimización que se hace de que hay anticomunismo, hay que tener súper claro que la ideología del Partido Comunista es incompatible con la democracia como la conocemos hoy en día, y esto tiene una bajada muy concreta. El proyecto de la Convención proponía precisamente desactivar los mecanismos de la democracia liberal para evitar, digamos, las venidas o el advenimiento de gobiernos autoritarios. Es desactivar todo lo que institucionalmente establece la Constitución para que no pueda haber una dictadura, digamos, o un autoritarismo que lo impiden, digamos, estos mecanismos. Como la que vemos en Venezuela. En Venezuela se desactivaron todos los checks que proponía la Constitución venezolana en ese momento, a través de una nueva Constitución que establece que los tribunales no son independientes, hay control sobre los medios, se hacen elecciones, pero elecciones que están amañadas, en la cual la oposición no tiene una incidencia real. Entonces, esto es una nueva forma de la izquierda y del comunismo de hacerse de los países sin un levantamiento en armas de los obreros, que ya no existe como clase, sino que es de a poco. Entonces lo vemos ahí, uno se pregunta dónde están las credenciales democráticas del Partido Comunista cuando llamaba en su momento a rodear la convención, digamos, a ejercer. Esas son las credenciales del Partido Comunista. La respuesta es ninguna. Entonces, un partido que no ha ejercido la fuerza porque no puede, porque no tiene el control de las Fuerzas Armadas, pese a que el subsecretario encargado del ejército es Galo Edelstein, un comunista, digamos, quizás de los más inteligentes e ilustrados que tienen. Es difícil decir y sostener seriamente, sin incurrir en un disparate filosófico o político, que el Partido Comunista no tiene credenciales políticas democráticas, porque en sus bases no las tiene. Y lo ha dejado muy demostrado. Sí, a lo largo de todos los actos. Mira, imagínate en este mismo llamado que hacían a rodear la convención cuando querían tomarse los espacios. Sí. Fueron los primeros en no suscribir el Tratado de Paz.
en bajarse del Tratado de Paz. Entonces, no apoyaron no apoyaron en el plebiscito para el retorno a la democracia después de la dictadura de Pinochet. Eso no lo apoyó el Partido Comunista, siempre ha ido por fuera. Entonces uno empieza a ver las credenciales democráticas del Partido Comunista y dice, ¿por qué no ha habido un asalto al Palacio de Invierno como fue en Rusia, pero porque no tienen las armas, no porque no le falten las ganas? Lo que pregona el Partido Comunista y lo que apoya es un partido único, con control de medios, digamos, supresión de las disidencias. Son las dictaduras que apoya el Partido Comunista, y uno ve el programa político de Jadwe y eso está ahí, digamos, obviamente, y hay consideraciones estratégicas para no hacerlo tan rápido, porque Chile no es un país con una tradición de ese tipo. Entonces yo tendría mucho cuidado, porque en términos conceptuales, filosóficos, prácticos, políticos, hay muchos ejemplos de que el Partido Comunista no es un partido democrático, y decir lo contrario es un disparate, me parece. 100% de acuerdo. Yo encuentro que no es, o sea, existe porque la ley le permite existir, y porque como cualquier otro ciudadano pueden tener la libertad de competir en elecciones democráticas, y porque en Chile lo han prohibido varias veces, no solo en Chile, en otros lados. En otros también. países lo han prohibido porque sufrieron sobre todo en los países donde estuvo la Unión Soviética, sufrieron hambrunas, muertes masivas, etcétera, por culpa del Partido Comunista que lideraba, digamos, la Unión Soviética. En China, Mao se cargó con 40 millones de chinos por su planificación de la producción de alimentos, que generó una hambruna generalizada. En Ucrania le robaron todo el grano para llevárselo hacia adentro, y también murió más de 1 millón de personas de hambre. Entonces, el Partido Comunista, si tú sumas todas las gestiones de los partidos comunistas a nivel mundial, dicen que carga con más de 100 millones de muertos por mala gestión. No solo por mala gestión. Y bueno, y por asesinatos masivos. Asesinatos masivos, como pasó en Rusia. Stalin partió... Lenin, que Camila Vallejo celebraba el aniversario del natalicio de Lenin. Para la gente que nos está escuchando, es cosa de buscar en Wikipedia. No quiero citar Wikipedia, pero para que sea fácil, pongan terror blanco. Ha habido millones no de burgueses, como les llaman ellos, asesinados, sino que de trabajadores y de campesinos. Entonces, acá el Partido Comunista, en general, en toda su historia, aplasta la disidencia, suprime los medios de comunicación, que son garantías que el Estado liberal, digamos, las democracias liberales protegen, y lo han hecho, ley de medios, lo han hecho en la medida de lo posible, porque el Partido Comunista, y con esta nueva doctrina que siguen a Gramsci, a Chantal Mouffe y a Ernesto Laclau, es avanzar estratégicamente. Los objetivos, digamos, avanzar 2 pasos, y si es necesario retroceder 1, lo harán. Y uno lo puede ver esto en todos los actos del Partido Comunista. Entonces, que no hayan agarrado al fusil, digamos, en su momento para digamos, luchar contra la democracia liberal, no lo hace un partido democrático, ni en sus estatutos, ni en sus creencias políticas, ni a quienes admiran como referentes, como personas, o a los países que defienden, que en general son puras dictaduras. Mira, yo creo que ahí hay algo en lo que puedo decir, quizás por primera vez estoy un poco de acuerdo con el presidente, con que efectivamente hay algo relacionado al anticomunismo, pero más que el anticomunismo, yo entiendo también que las opiniones vertidas son exclusiva responsabilidad de quien las emite. Yo por lo menos me hago muy responsable y me hago cargo de lo que digo. Más allá de que exista un anticomunismo en nuestro país, hay un sentido que por ningún motivo puede atentarse a la libertad. No podemos ir contra la libertad. Si bien uno es libre de elegir y militar y postular cualquier idea, siempre que no sea contraria a la nación, al derecho, etc., son partidos como el Partido Comunista los que atentan contra las libertades individuales, con esta supresión de la democracia, ¿verdad? Con estas imposiciones que han hecho históricamente. Entonces, quizás no se equivoca tanto cuando dice que hay una especie de anticomunismo en nuestro país, porque efectivamente no es solamente ser anticomunista, pero por ningún motivo querer que alguien atente contra las libertades que tanto ha costado construir, que supone un Estado democrático también defender. Entonces, ahí parece que no estamos tan en desacuerdo. Yo sí considero que ese anticomunismo no es algo político, no es algo visceral, sino que responde más bien a algo histórico y a
una historia de Chile que en ningún caso queremos repetir. Y a una defensa de la democracia al final. Si, lo que hay que tener claro es que el Partido Comunista con esta victimización no trate de hacerse pasar como las carmelitas descalzas de Chile. No lo es. No lo es, no lo ha sido a lo largo de la historia, no lo es en sus fundamentos políticos, no lo es en la práctica política. Entonces, sí, el Partido Comunista después de la Guerra Fría ha desaparecido en prácticamente todos los países que decimos admirar. Y acá hay un hecho histórico, una rareza histórica diría yo, de que sí, de que hay un partido comunista en el gobierno. En el mundo no hay muchos partidos comunistas en el gobierno que no sean dictaduras. Sí. Entonces, la pregunta que deberíamos hacernos, si tuviesen el poder o el control o los medios para hacerlo, ¿qué es lo que harían? Y es muy, muy evidente: partido único, supresión de la libertad de prensa, persecución a las disidencias, y eso está, uno mira el programa del candidato Jadwe y hay un reflejo de eso. Obviamente no es muy popular políticamente y no lo dicen así, o en el proyecto de la convención, esto está escrito, y la desactivación de los mecanismos que la democracia liberal tiene para protegerse de totalitarismo, ya sea del Partido Comunista o del Partido Fascista, digamos. Funciona para ambos lados. Sí. Oye, ¿te vi viendo lo del terror blanco? Sí, estuve terrible. Oye, llevamos 40 minutos de programa acá en Sociedad Libre con Rodolfo Arecheta, Manuel Villarroel y Joaquín Vázquez. Vamos a seguir con el tema de la educación porque estamos en plena fase de implementación de los SLEP. Mencionar como comentario, así como dato curioso, ¿cacharon que el pistolero de la reina? ¿Vieron eso, no? No, a ver. No, que era una persona que andaba disparando en la calle en la reina mientras paseaba a sus perros y que lo tomaron preso y era funcionario de SLEP. ¿En serio? Y había sido, primera línea. Sí, no sé, pero... Bueno, no sé si reír o llorar. No sé, pero en Atacama sigue la crisis porque solamente 38 de los 60 colegios dependientes del SLEP partieron sus clases el martes. O sea, 22 colegios sin clases. A eso súmale que en Atacama, yo estaba escuchando en la radio ayer o anteayer, quedaron más de 200 familias sin poder matricular a sus hijos en la educación pública. Ya se quedaron sin cupos. 200 familias. No, sí, es del terror. O sea, en Atacama, además de que no partieron todos los colegios, hay gente que no tiene, hay niños que no tienen acceso a la educación. Eso es netamente culpa del SLEP, de la administración de los servicios locales de educación pública de Atacama. Hay que recordar que en Atacama este problema se viene arrastrando hace mucho tiempo. Sí, el año pasado, octubre o antes. 3 meses estuvieron los profesores en paro por no haber condiciones mínimas para desarrollar la actividad educacional en los colegios, dentro de las cuales se encontraban cuestiones tan... uno escuchaba los testimonios de los profesores, y los profesores le tenían que decir que los ratones que habían eran castores a los niños. Para que no se asustaran, porque había unos guarenes que pasaban en la sala y no tenían infraestructura, se les llovía, no tenían escalera, infraestructura básica estaba dañada. Eso generó que hubiese un paro de 3 meses con un compromiso del gobierno de tener todo esto operativo para marzo, el cual se incumplió, y que el ministro Cataldo, que fue que vino a sustituir al ministro Ávila en la cartera de Educación, se había comprometido a realizar. Y ahí uno se empieza a preguntar, bueno, en 3 meses no pueden habilitar los baños, no pueden... Y el ministro Cataldo, las defensas que hacían es que no, es que pusimos una cañería y nos robaron la cañería. Y es como, compadre, una cañería, ponla de nuevo y asegúrate, pon a alguien para que no te la roben. Comprarla soy, claro, tu cañería, ponla tú, no, es que todo es muy burocrático y cuento corto, lo que ha pasado acá es que no tenemos los colegios funcionando, hay profesores que están haciendo huelga de hambre porque no tienen las condiciones para iniciar las clases, y uno se pregunta acá, ¿qué tiene que pasar? ¿Cuánto se van a demorar? En 3 meses uno esperaría que esto estuviese listo, digamos, si hay distintas obras que hacer, pero uno puede habilitar mínimamente, supongo, en un periodo razonable de tiempo, de 90 días, un establecimiento para que pueda funcionar. Sin embargo, no fue así. El ministro reconoció que existen, dice, comillas, retrasos evidentes, que hay problemas de infraestructura que son muy complejos, que son procesos que requieren tiempo. ¿Cuánto tiempo? Claro. O sea, ¿cuánto tiempo?
Han habido retrasos, eso es evidente, nosotros lo hemos reconocido, lo hemos dicho, dice el ministro Cataldo. Hay que seguir avanzando y en todo caso creemos que la mayor parte de los establecimientos educacionales no debería haber problema para iniciar el año escolar el 5 de marzo. Bueno, cerca de la mitad no pudieron iniciar y no sé cuánto tiempo necesita el ministerio para cambiar las cañerías, poner una escalera. Es curioso, ¿no? Y finalmente hablamos, y acá quiero hacer una bajada que quizás alguien va a encontrar que es un salto muy, muy largo, pero cuando hablamos de los derechos humanos o hablamos de derechos garantizados de la gente de Israel, ¿por qué no nos preocupamos del derecho a la educación de la gente de Atacama? Uno se pregunta. O sea, acá hay alumnos que están perdiendo clases, que eso es muy sensible para el desarrollo posterior. Los aprendizajes no se recuperan fácilmente. Esto también genera deserción escolar que es un grave perjuicio en general, sobre todo cuando son más pequeños los niños, que es el periodo de aprendizaje donde la cabeza funciona más o menos como una esponja. Eso no es recuperable o muy difícil de recuperar. Entonces, ¿dónde queda el derecho a la educación de estos niños cuando se ve gravemente vulnerado por la ineficiencia de un gobierno, de que no puede cambiar cañerías, habilitar baños, poner una escalera? No sé qué opinas, Manuel. Mira, a propósito de que este 6 de marzo se cumplió un mes ya de la trágica y lamentable muerte del expresidente Sebastián Piñera, él se lo mencionaba cuando gana Gabriel Boric en diciembre del 2021 la elección presidencial, y le dice muy claramente, presidente electo, sáquese una foto cuando ingrese y luego cuando salga, porque se da cuenta que otra cosa es con guitarra. Y cito esto porque efectivamente, cuando uno habla de todos estos maravillosos proyectos que el gobierno actual, no olvidemos que hace 12 años atrás fue líder de revoluciones estudiantiles que hablaban precisamente de la importancia de esta educación pública, de retomarla, de lo que significaba la intervención del Estado directamente en que todas las personas puedan tener accesos, y han demostrado, y eso era respecto al universo o al mundo universitario, que no representa la obligatoriedad y la mayoría nacional. Hoy día sí es obligatorio la educación básica y la educación media, que forma parte de estos establecimientos que integra el SLEP. Y efectivamente no han sido capaces de dar el ancho con las instalaciones que, recordemos, ni siquiera son totales en el país. El SLEP está teniendo una instalación que es sectorial. Están con planes piloto, entiendo, en la región de los lagos, ahora en la región de Magallanes, también en el norte del país. Entonces, cuando uno observa esta falta de criterio de un ministerio, no es un podcast, no son frases al aire, es el ministro de Educación el que está diciendo cosas tan burdas como que, mira, el problema está determinado en la cañería. Pucha, parece que se están riendo en la cara de todos los chilenos. Inaceptables al final. Y efectivamente hay una vulneración de derechos aún más sustancial como este derecho a la educación. Educación que debiese ser integral, que debiese ser... o sea, tienen todas las posibilidades para... Hoy día el gobierno tiene todas las herramientas para poder entregar estas... o dotar en materia educacional, por ejemplo, de herramientas a que los colegios puedan funcionar de forma correcta, y no lo han hecho. Y efectivamente, nuevamente obedece a que estamos frente a un gobierno que, en vez de tener políticas preventivas, solamente tiene políticas reactivas, claro, que no tiene planes anteriores, sino que, bueno, cuando tengamos la herida vemos cómo la solucionamos, en vez de preocuparnos de que esa herida no ocurra nunca. Sí, yo encuentro que, yo soy un convencido de que en la educación ha quedado demostrado que los modelos de gestión tienen una incidencia tremenda, porque al final, acá estamos hablando, el SLEP administra los colegios que son 100% públicos, ¿cierto? Que eran municipales y pasaron al Servicio Local de Educación Pública, a los SLEP. Pero por otro lado, tú tienes una gran cantidad de colegios, la mitad de los colegios en Chile que son particulares subvencionados, donde no ves este tipo de problemas. Uh-huh. Donde no hacen noticia porque no pueden abrir las clases, etcétera. Si bien reciben financiamiento público, pero la administración del recinto no es pública. ¿Y para qué hablar de los privados? Y también se da en los resultados educacionales de los colegios, cuando se miden las pruebas. También estamos que un modelo que de los particulares subvencionados tiene en general resultados levemente más altos que los colegios públicos, y además, ¿para qué hablar de los colegios privados que tienen resultados
muy superiores. Mire, sí, de hecho, hace unos días se entregan los resultados del CIMSE del año pasado. ¿Ya? Y aquí, solamente en Punta Arenas o en la región de Magallanes, lideraba el Colegio Shepherd, que es una institución nueva, lideraba el Cruz del Sur, lideraba Charles Darwin, por otra parte, como institución particular subvencionada. Y efectivamente, bueno, ¿qué pasa con la educación pública, ex educación municipal, que parece no tener buenos resultados? Y la mejor muestra de esto es que en la última PAES, dentro de los 1000 cambios que ha tenido la prueba de selección universitaria, el Instituto Nacional, que durante tantos años lideraba esta... O sea, de hecho era como casi el sueño de la educación pública, lo que se pretendía lograr, ha bajado a niveles, pero a cifras que no es... Ya sabes que, mira, antes éramos el 20, ahora somos el 25. Directamente están fuera de todo listado de la tradición que les correspondía. Entonces, por supuesto que preocupa qué está pasando con la educación pública, y frente a esta pregunta que se hacen todos los genios que integran las mesas de trabajo de, bueno, ¿por qué hay tanta migración? La migración es un hecho obvio. Y obviamente más del 66% de los padres van a querer elegir una educación particular subvencionada o particular pagada para sus hijos, dado los resultados, es una cosa obvia. Obvio. Tú te vas a querer la mejor educación para tu hijo. Y lamentablemente se está dando la tendencia de que los particulares subvencionados y los particulares pagados, obviamente, son las mejores opciones. Y eso tú tienes que preguntar, ¿qué ha hecho el Estado para mejorar esto? ¿Qué ha hecho el Estado para mejorar la calidad de la educación? Recordemos, esto lo decimos una y otra vez, el gobierno actual y la coalición del Frente Amplio del presidente Boric llegó al poder con consignas de educación gratuita y de calidad. ¿Qué se han preocupado de la calidad? ¿En qué se han preocupado de la calidad de la educación en estos 10 años que llevan como funcionarios, o sea, como que han sido diputados y ahora son gobiernos? ¿Qué han hecho para mejorar la calidad de la educación en Chile? Ahora tenemos el ejemplo de los SLEP, que les tocó implementarlos a ellos, que esto viene de antes, esto es una ley que ya lleva mucho tiempo. Les toca implementar a ellos el tema vocacional y más encima ahí lo hacen mal. Y además, leyes que o gestiones o reglamentos o lo que sea que pueda mejorar la calidad de la educación no hay. Yo encuentro que Chile está súper estancado en el tema de educación pública, y eso va a traer repercusiones a largo plazo. La educación tiene que ir mejorando, es parte esencial de, porque si queremos alguna vez llegar a ser un país, no creo que desarrollado ya, yo lo veo bien lejos, pero más desarrollado, la base es la educación. Entonces, si no tenemos una buena educación de calidad, el tema del costo dejémoslo al lado, preocupémonos de la calidad y ahí vemos cómo lo vamos haciendo para tener una buena calidad a un costo razonable. Tú ves, cuando han salido varios estudios de donde comparan los costos por alumno de particulares subvencionados de colegios públicos, gastan lo mismo por alumno, tienen el mismo presupuesto, un colegio particular subvencionado que un colegio público, y eso muchas veces, esos son los presupuestos por alumno, que muchas veces no incluyen los costos de infraestructura, ¿ya? Porque los públicos, eso se ve aparte, y los particulares pagados más encima tienen que pagar los particulares subvencionados más encima, generalmente tienen que ellos pagar la infraestructura. Y después, si tú lo llevas a muchos, incluso colegios particulares pagados, y ves el costo por alumno, que ahí es 100% el costo de la matrícula y el arancel, eso es todo, digamos, y lo comparas con los colegios públicos y con los colegios particulares subvencionados, y andan a la par. No es como que cueste un 50% más educar a un niño en un colegio particular pagado, o que cueste un 30 o un 20% más, cuesta un 5% más, y en muchos casos cuesta lo mismo, sobre todo en regiones. Entonces, acá no es un tema de presupuesto, es un tema de gestión, es un tema de en realidad preocuparse de que los niños en Chile tengan una educación de calidad y no el cómo se la das en el sentido de quién presta el servicio, si es público o privado, no en el sentido de ¿cómo se llama? O sea, dejar de lado toda la ideología y preocuparse en el resultado final, que es como lo hablamos en el tema de salud. ¿Qué importa si la persona se operó con fondos públicos en un hospital público o una clínica? Si al final se operó y se hizo la pega, está sano y está en su casa. ¿Ah? Pero eso, dale. Qué importante lo que dijiste, Joaquín, porque efectivamente este gobierno llegó con ciertas ideas, que eran la idea de la educación pública, gratuita, calidad, etcétera. Y es importante reforzar eso para todos quienes nos están escuchando, porque este es un año también de elecciones. Y en elecciones tú ves a muchos grupos en los que permanentemente hay propuestas de, mira, podríamos hacer tal cosa,
Como por ejemplo esto de, mira, ya la educación pública gratuita de calidad, que es una consigna que al parecer sonaba muy interesante y muy atractiva y por eso el presidente tuvo la votación que tuvo. Sin embargo, hay que preguntarse ahora, dadas estas condiciones como por ejemplo la mala implementación del SLEP o cómo la administración ha sido deficiente, si efectivamente basta con la idea o hay que también preguntarse ahora, en periodo de elecciones, bueno, candidato, la idea puede ser muy buena, pero explíquenos cómo lo haría. Claro. Porque ese cómo es el que determina precisamente si la idea queda como tal en idea o va a ser efectivamente una solución efectiva para lo que se está pidiendo. Una cosa también vinculada a esto que hay que aterrizarlo en la región, porque los SLEP se implementan de manera progresiva y Magallanes fue una de las regiones escogidas para que se implemente y que en teoría ahora se está implementando. Y hay denuncias graves en Contraloría por irregularidad en los procesos de selección. O sea, personas que las dejaron fuera porque una firma no era de la jefatura, sino que era de la secretaria. Digamos, una cantidad de irregularidades en los procesos de selección, donde finalmente, al parecer, quedaron seleccionados solamente aquellos que eran afines al gobierno y otros que venían de la corporación municipal quedaron afuera, que demuestran que cuando lo que se prioriza es la política y no la calidad de la educación, hay problemas. Y el mismo ministro Cataldo hace algunos días señaló a la alcaldesa de Natales, Antonieta Oyarzo, que sacó un comunicado, si no me equivoco, entre ayer o hoy, refiriéndose a que lo que decía el ministro Cataldo no era cierto, que la implementación lo que dijo Cataldo es que finalmente en Natales la implementación del SLEP es un desastre. Y eso es por falta de gestión, digamos, es por falta de gestión, porque hay procesos de selección truchos que están en la Contraloría y hay una serie de irregularidades vinculadas a esto que, como decía Joaquín, no sucede en otro tipo de establecimientos que tienen otro tipo de forma de contratación, donde en realidad es irrelevante si tú eres del partido A, de los rojos, de los colorados, de los blancos, de los negros, da lo mismo. Lo que importa es la calidad de la educación y ese debiese ser nuestro foco. Y acá tenemos que entender que lamentablemente, por más buenas intenciones que haya en estos procesos, tienden a politizarse y se queda mucha plata metida en pagos a personas afines al gobierno de turno, sin que necesariamente estén dando o prestando el servicio que se comprometieron. Y eso pasa acá. El problema de la Cormupa y de la Corporación Municipal es que tiene en algunos casos más profesores que alumnos, y eso no puede ser. ¿Cómo va a funcionar bien si le estás pagando? No, claro, y no se puede cambiar, porque está tan trabado también como es público. Estatuto administrativo, que no lo pueden cambiar. Entonces, ahí también hay que cambiar la visión de repente de la ciudadanía, de cómo ven a lo público. Muchas veces los políticos se mueven, como decía Manuel, en base a ideas que parecen buenas y todo. Pero hoy en día el gobierno tiene mucha plata para administrar. Y si tú administras bien los recursos, puedes solucionar mejor los problemas de la ciudadanía. Entonces no puede ser que al final por temas de gestión, porque para mí el Estado y todas sus ramas es una gran empresa con una cantidad de ramas distintas tremenda, y se tiene que gestionar tal cual una empresa para que sea lo más óptimo posible, porque en el mundo empresarial, en el mundo privado, si tú no optimizas tu operación, si tú no administras bien tu empresa, mueres, desapareces, porque no tienes a los 18 millones de chilenos pagando impuestos para mantenerte funcionando. Porque es así el Estado va a funcionar siempre, porque te obliga a todos los chilenos a pagar los impuestos cada vez que vas a comprar el pan, cada vez que vas a llenar benzina, cada vez que pagas las contribuciones de tu vivienda, que pagas la cuenta de la luz, Entonces, los chilenos estamos obligados a pasar esta plata al Estado para que el Estado haga solidaridad y solucione los problemas de los chilenos. Si el Estado no lo administra bien, es tan grave como que malgaste los recursos de los chilenos, y eso es lo que está haciendo al final. Está tirando la plata al basurero. Sí, acá el gobierno regional, lo conversamos en el programa pasado, el Ministerio de Obras Públicas, la Seremia de Obras Públicas, que tiene la cartera más grande de proyectos en la región, 100.000 millones de pesos anuales tiene de presupuesto, no ejecutó el 30%. No, muchísimo. Sí. 30.000 millones de pesos menos en inversión en Magallanes, que se fueron. O sea, hay menos trabajo. Y no van a volver por una mala gestión. Y acá estamos con una crisis de empleo que no habíamos tenido en 20 años prácticamente en Magallanes. Y más encima, las autoridades no son capaces de gastar la plata que nos mandan. Sí, no, y piden más plata vía reforma tributaria y ahí uno se hace la pregunta, bueno, si la plata que hay se gasta mal y no se gasta,
porque estamos pidiendo una reforma tributaria. Pues, Oye, te llegamos al fin del programa. Ah, mira, que así pasó rápido. sí. Muchas gracias, Manuel, por asistir al Muchas programa. gracias, Gracias, Rodolfo. Recuerden que estuvieron acá escuchando Sociedad Libre con Joaquín Vázquez, Rodolfo Arecheta y Manuel Villarroel. Muchas gracias a todos los auditores y nos vemos la próxima semana. Saludos a todos, muchas gracias. Muchas gracias.